Óscar Coy, que ha accedido a que siga la serie de jugadores de Ronin. Normalmente empezamos la serie haciendo siempre una vista al pasado, presente, futuro. Yo quiero que hoy también conozcamos a la parte más personal de Óscar. Entonces, yo creo que para empezar, lo que te voy a pedir es que ¿cómo te definirías tú como persona? Pues es una pregunta, hombre, me habías dicho que iba a ser fácil, Sí, iba a ser, y es sí. una pregunta, yo creo, de las más complicadas, definirse a uno mismo. Sí, sí lo es. Bueno, al final, uno es lo que es, o sea, para los demás, eres lo que eres. Yo, por ejemplo, seguramente la gente que no lo esté viendo, pues seré un jugador de porcinos o de Ronin, según sí. lo que la gente consuma. Y en mi caso, pues seré completamente otra persona distinta. Entonces, bueno, yo me considero una persona, bueno, que ha crecido aquí en Sant Cugat. Yo soy de aquí de Sant Cugat del Vallès. Ahora tengo 25 años. Me considero, pues, bueno, una persona afortunada en el sentido de que ha podido tener una carrera más o menos larga, pero que ha podido soñar con con lo que le gustaba hacer. Y bueno, a nivel de carácter, pues me considero una persona humilde, responsable, trabajadora, comprometida. Entonces, un poco esto. Luego a nivel de hobbies, de pasiones, de un poco más en tiempo libre que me gusta hacer, pues me gusta mucho el deporte. Todo lo que sea relacionado con el deporte, pues siempre he estado muy, muy ligado. Y luego, pues soy una persona que le gustan mucho los animales. Tengo 3 perritos que quiero mucho también. ¿Un tekel? Un tekel. Me gusta la naturaleza, me gusta el mar, la montaña. O sea, soy una persona que le gusta todo y que tiene pocos problemas realmente. ¿Familiar? Entiendo, porque tenemos la suerte también de haber conocido a la familia tuya que viene a los partidos. Sí, a nivel familiar siempre he tenido, la verdad, que mucha estabilidad en casa. O sea, nunca he tenido ningún problema. Me he sentido muy, muy querido y en ese sentido pues también considero que he tenido mucha suerte. ¿Estás nervioso? Un poco. Sí, Me cuesta... dos nerviosos, ¿eh? Sí, no, me cuesta abrirme un poco. O sea, es verdad que desde que salí un poco del mundo del fútbol, que ahora es verdad que he vuelto a entrar, pero considero que en otras circunstancias, en otras condiciones, es la primera charla que igual tengo así un poco más personal, más íntima y bueno, al final cuando te abres, pues bueno, recuerdas cosas también y cuesta. Es la idea entrar ahí en las profundidades de Óscar y que la gente disfrute de la charla. Vamos a hacer nos vamos a teletransportar en el tiempo. Tú nos has traído, la gente no lo puede apreciar porque hoy hace muy mal día y hemos tenido que movernos un poquito a las instalaciones del Junior, que es donde das tus primeros pases, con éxito seguro. Y no sé si nos puedes resumir, ¿no? Pero explicar un poco esa trayectoria desde que inicias aquí en el fútbol formativo. Bueno, realmente empiezo en el colegio a jugar. En la escuela, bueno, un poco con los compañeros de clase, nos apuntamos al equipo del colegio y ahí es un poco donde empecé a tocar el balón. Ya lo tocaba en casa, pero ya mis padres vieron que me gustaba más de la cuenta y entonces me apuntaron al equipo del colegio. Y estuve un par de años ahí en el colegio, era muy pequeño, empecé con 4 años y ya, sí, a los 6 o así ya llegué aquí en el Junior. Y aquí, si no recuerdo mal, estuve unos 6-7 años. O sea, entrado ya a lo mejor infantil. Sí, salí infantil fue el último año, salí en cadete B, fue el primer año en español. Y aquí la verdad que, bueno, tengo muy buenos recuerdos, sobre todo porque estaba también todo muy alejado de lo competitivo. Vale. Entonces disfrutaba mucho, o sea, lo recuerdo con mucho cariño y sobre todo una buena etapa en el sentido de que disfruté mucho, reí mucho. También buenos compañeros, seguro. Tenía buenos compañeros, muy buen ambiente. Luego, pues bueno, también las instalaciones acompañaban a hacer otras actividades con el equipo. Entonces lo recuerdo muy, o sea, tengo un recuerdo muy, muy especial. Y de ahí te vas al español.
¿Pero había más posibilidades? Sí, realmente sí. Acabo en el Español, pero bueno, a mí me pican a la puerta, por decirlo de alguna manera, el Barça, el Madrid también preguntó por mí. O sea, es una etapa brillante. Sí, fue ya te digo, el último año de infantiles, donde, bueno, ya en fútbol 11 pues vinieron por casualidad, porque esto es también otra anécdota, el día que a mí salgo un poco a la luz, ¿no? Que te ven, empieza a hablar todo y tal. Es un día que estaba a 38 de fiebre, era un sábado a las 9 de la mañana y yo a las 8 estaba en casa porque estaba muy enfermo. Estabas jodido. Y sí, yo ese partido... En aquella finalmente época... vení sin calentar ni nada y al final, mira, la vida, si igual no hubiese ido a ese partido, pues hubiese cambiado todo mucho. Hace ya unos años y a lo mejor ya la cosa estaba más avanzada en ese tema. ¿En aquel momento ya tenías algo de representación o hablamos de padres? No. Porque al final yo me acuerdo hace años que venían al entrenador y cuando eras menor lo que te preguntaban al entrenador es llévame a los padres llévame a los padres de este jugador. ¿Era así también? En ese momento yo no tenía representantes ni nada. Ya te digo, yo jugaba aquí un poco por diversión, por extraescolar, por salir un poco también del ambiente del colegio y compartir momentos fuera con otro tipo de compañeros. Hobby absoluto. Y era todo deporte, hacer deporte y pasarlo bien. Y no contactaron con ningún representante ni siquiera conmigo, sino con mis padres. ¿Y decides tú ir al Español o en las propuestas que hay es la que más cuadraba? Lo sigue siendo, pero la cantera del Español siempre ha sido bastante fuerte. Entonces, es verdad que el Barça era un caramelo muy goloso, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Pero es verdad que el camino podía ser más difícil, ¿no? Entonces, bueno, un poco también por no marcharme tampoco fuera de casa, porque era pequeño y tal, pues al final la propuesta del Español era un poco la que más se ajustaba a lo que buscábamos, ¿no? Bien. Y entonces llegas al Español en etapa cadete y estás hasta... 6 años estuve hasta Español B. O sea, llegaste a jugar con el filial del Español. Sí. Vale. Sí. Y ya entramos entonces en fútbol amateur. Sí, pasé esos años en el Español que ya te digo, a nivel de cantera, pues en ese momento sobre todo era muy fuerte. Y nada, también lo recuerdo con cariño. Y las mejores divisiones y, o sea, al final... Sí, siempre en máximas categorías. Claro. La verdad que siempre he sido protagonista en el sentido de que siempre he tenido muchos minutos en todos los equipos. La confianza de los entrenadores, ¿no? Claro. Sí, y en ese sentido pues tenía mucho rodaje y bueno, la verdad que fue bastante bonito. Luego toca dar el paso amateur. Exacto. Y bueno, y entonces salgo al Mallorca B, vale, a tercera división. ¿Ya te vas de aquí? Sí, me voy, bueno, también un poco con vista, ¿no? De proyección y de intentar llegar a cumplir tu sueño, ¿no? Que es llegar a la primera división. Pues el Mallorca se interesó mucho, me transmitieron buenas vibras y bueno, al final me dio mucha confianza y acabé yendo para allá, sí. Vale, Mallorca B, entiendo que habrás tenido incluso dinámica de primer equipo en alguna etapa de ese pasado. ¿Y en qué momento se estropea o ves que hay un paso atrás o ves que... El primer año yo siempre lo recuerdo y en la carrera de un futbolista siempre hay un momento que es uno o varios momentos. Sí, que pueden ser clave, ¿no? Pero que pueden ser clave. Y yo considero que ahí en Mallorca fue uno de mis momentos, ¿no? Te pasa el tren y lo tienes que coger. Entonces ahí un poco pues acabo en Mallorca, me demuestra mucha confianza, empiezo con dinámica de primer equipo. Entrenaba todas las semanas con primer equipo y luego iba los fines de semana a jugar con el filial. Entonces a nivel de ritmo pues también es que eso ya estaba muy máximo, adaptado. Realmente. Y bueno, al final llega el momento de la Copa del Rey. Me comunican que
que cuentan conmigo y justamente, bueno, me lo dicen un jueves, el sábado tenemos partido con el filial y era la semana siguiente, el miércoles, Vale. el partido. Y el sábado era la primera vez que venían mis padres a Mallorca, o sea, hacía igual 2-3 meses que estaba en la isla. Y justamente yo no había tenido ninguna lesión en mi vida y justamente pues ese sábado me rompo la clavícula en una disputa de balón y sí, me quedé... ¿Tú te acuerdas fuera, de esa sí. jugada? Sí. Y la has maldecido, No, es una jugada ¿no? rápida, recibo entre líneas, me salta el central y el medio centro del otro lado y me hacen como un Un bocadillo. sándwich ahí y crack. Y la clavícula sí, se me rompió. La lesión Y- además que son meses, ¿no? De Sí, recuperación. 2-3 meses, entonces bueno, ya llegué un poco la segunda vuelta, sin ritmo, entonces bueno, pasó un poco ese tren que yo digo que lo tuve cerca, pero creo que se fue, sí. Vale, ostras. Es un detalle de muy mala fortuna, ¿eh? Sí, a ver, no me gusta contarlo tampoco porque no me gusta poner excusas. No, o sea, hombre, no, a veces, es una a veces lesión. no, pero a veces escucho a gente, ostras, yo si no me hubiese lesionado, yo sí, yo qué sé, no, Ya, pero... easy. Ya, pero es verdad que te Pero rompe bueno, el sí ritmo, que es sí, cierto que sí. fue así, no me gusta contarlo mucho, pero es verdad que lo tengo ¿Quieres que lo grabado, sí. cortemos o lo podemos dejar? No, Ah, vale. no, que va, sin problema. Y después del Mallorca, entiendo que después de esa lesión se pierde algo la confianza o tú prefieres abrirte a otros proyectos o... Bueno, se pierde un poco la continuidad esa de dinámica, de ritmo que tenía, ¿no? Y luego, pues, bueno, acabo el año jugando otra vez todo en el filial, pero ya sin dinámica con primer equipo, ya un poco, pues, Ya, con otro ritmo, ¿no? también Entonces, no es que te moleste, pero claro, ves como que ya no son tienes... momentos ya, y sí. pasan, y ese momento pasó, luego también cambió la directiva al año siguiente y, bueno, una serie de circunstancias que te cortan un poco el Sí, avance sí. que tenías, ¿no? Luego el segundo año en Mallorca fue bueno, pero sí, sin tanta oportunidad, ¿no? Mirando hacia arriba, Sí. sino un poco más centrado en el En final. aquel momento entiendo que Oscar lo que visualiza es poder llegar, ¿no? A esa primera división o a ese primer equipo que, digamos, sea lo más alto. Del Mallorca te vas a... Y un poco movido un poco por eso, porque en Mallorca es verdad que era tercera división. El primer año pues fue muy bueno, ya te digo por eso, porque podía compaginar primer equipo con filial. Pero sí que el segundo año me sentí un poco más estancado porque era todo completo con el segundo equipo. Entonces, como era tercera y bueno, es verdad que no es lo mismo tercera Cataluña que tercera Balear, pues salí un poco por eso, porque me sentí un poquito ahogado y necesitaba también cambiar de aires y buscar nuevos retos, nuevas oportunidades fuera. Vale, y entonces vuelves en este caso creo que es el Leganés, filial Sí. también, Madrid, Sí, otro traslado es también, filial, sí. Madrid, pero era segunda red. Segunda red, sí. Y Más bien. aunque el Mallorca quería renovar y las condiciones, la verdad que eran buenas y bueno, sí. A veces te preguntan, ¿te arrepientes de algo? Sí, ahora lo Bueno, podemos... no es que me arrepienta, pero creo que, bueno, igual me precipité un poco al salir. ¿Con qué edad es esto, de la decisión? ¿20? Sí, 20 años, sí. Claro, es que con 20 años entiendo que allí solo, entre comillas, a nivel sí. familiar no tienes a la familia Sí. al lado, Sí. no tiene que ser fácil, o sea, tienes que tener la cabecita bien puesta. Entonces decides irte a Madrid. Sí, un poco por dar el salto de categoría y un poco igual tener un poco de prisa, pues, aunque no era mal sitio, acabé en el filial de Leganés, sí. Segunda ref, también tienes continuidad, tienes confianza del entrenador. Sí, al principio, bueno, costó un poco ganarse el sitio, pero sí, todas las... ¿Notaste también en la categoría, el de tercera balear a segunda ref? Sí, hombre, jugamos contra equipos muy competitivos y hacíamos viajes largos. Sí, nosotros nos tocó el grupo de Galicia, sí, o sea, hacíamos mucho bus. Y en el, sí, exacto. Y en el Leganés también ha habido momentos de primer equipo, de dinámica, no llegaste a... No, ahí no. Vale. Y del Leganés también saltas. Del Leganés salto al
al Badalona, Sí, que estaba en son segunda Badalones, red. ¿no? Sí, que estaba en segunda red. Y ahí sí que es verdad que me encuentro con gente mucho más veterana y con una idea de juego muy, muy distinta a mis condiciones, creo. Y... Es que también es importante eso, ¿eh? Igual por tu manera de jugar, también es importante el grupo con el que te encuentres, a lo que juegue el equipo, la confianza del entrenador. Creo que es importante sobre todo por tus características, ¿eh? Y en el Badalona no encuentras igual esa... No acabo de tener la continuidad que esperaba y salgo al filial del Girona. Vale. Sí. Ya entiendo que Badalona, Girona te vuelves a encontrar en una zona familiar, vuelves a casa y en el Girona B... Y en el Girona B, bueno, era tercera y también con muchos minutos, poco como siempre. Y bueno, al final pues tocaba dar el salto de sub-23. Vale. Las ofertas que llegaron pues eran fuera de Cataluña y bueno, ya decidí pues tomar otro camino en mi vida. ¿Tú te sientes, por lo que noto yo hablando y demás, te notas decepcionado por el fútbol? O sea, yo siento que ahora mismo me está hablando un jugador que tiene 25 años y que yo creo que tiene las cualidades como para en algún momento haber tenido igual una oportunidad mayor de las que has tenido siendo muy buenas, ¿eh? Y sin desprestigiar lo que tienes ahora, evidentemente. Pero yo noto que a lo mejor el fútbol te ha fallado en algún momento. ¿Tú tienes esa sensación? No sé si fallado, pero es verdad que he sacrificado mucho. O sea, siempre, bueno, si igual por entrar tan temprano en esta burbuja, ¿no? Pues has tenido que sacrificar muchas cosas. Yo sé, siempre he madurado antes que mis amigos, que mis compañeros. Claro, has tomado decisiones muy crecido complicadas. antes. Sí. Y bueno, es verdad que es un mundo complicado. Hombre. Y es verdad que he tenido momentos que he estado muy cerca, pero bueno, al final pues no se ha dado, y he tomado pues otro camino y ya está. Y con 22 o 23 años decides dejarlo, que aparece evidentemente Porcinos y ahora nos iremos a todo el tema de Porcinos, pero entiendo que también tu familia te apoyaría en todo momento para tomar esas decisiones que has tomado de Mallorca, Leganés y demás. ¿Y cómo se toma tu familia que dejes el fútbol profesional? Teniendo oportunidades, es decir, pudiéndolo continuar. Sí. Bueno, es un poco también al haber estado viviendo fuera de joven, ¿no? Pues lo que te digo, pues he sacrificado tiempo con la familia, viajes de colegio, salidas con los amigos, o sea, he sacrificado, tampoco me arrepiento de ello porque creo que es lo que tienes que hacer en ese momento porque si apuestas por algo... Estás ahí y es lo que tu corazón te dice, pero ha sido un camino largo que he disfrutado mucho, me llevo muchísimas experiencias, desde luego viajes, partidos, goles, o sea, 1000 anécdotas que tengo en el recuerdo y bueno, al final lo que te digo, llegan muy pocos, mi historia seguramente será la de mucha gente, pasa que bueno, siempre se cuenta un poco las historias que llegan porque son las que venden, pero clarísimo. Hay muchas otras caras de la moneda que no se escuchan, que no se cuentan y de gente pues que también igual con más condiciones que yo o menos, pero que también igual ha sacrificado muchísimo y tampoco ha podido llegar. Sí. Y entonces aparece la Kings League y decides meterte en algo que realmente no sabes cómo va a salir. ¿Cómo es ese proceso de... Puedo tener ofertas de volverme a ir con 23 años y decido entrar en una cosa que sí, pues, tiene muy buena pinta, pero realmente no sabes qué te va a deparar el futuro más cercano. Sí, bueno, la decisión fue dejarlo, o sea, tú tenías claro... No es que cambie el fútbol 11 por la Kings League, que esto mucha gente claro, yo puede pensarlo así, porque sería lo más lógico, lo más natural, ¿no? Pero yo decido dejar el fútbol y no sabía ni siquiera que era la Kings League. O sea,
O sea, Óscar Coll iba a dejar el fútbol con 22, 23 años. En junio, y luego la posibilidad de inscribirme a la Kings League fue en agosto. O sea que fueron esos 2-3 meses de desconexión total, Qué duro, de reset. Y luego, pues, ya te digo, fue un poco... tenía un conocido, bueno, un amigo mío que trabajaba en la Kings League, tema logístico. Y el último día de inscripción, que yo estaba de viaje en México, el último día de inscripción que cerraban, me dijo, oye, apúntate, si te interesa, pues... Esto sí, es así, esto es así. No pierdes nada, si te interesa lo coges, y si no, oye, pues siempre estás a tiempo de dejarlo y o sea, seguir tu desde camino. México haces un currículum futbolístico. Y en México con mi familia, el último día, con la diferencia horaria y todo, sí. hacemos un currículum rápido y lo mandamos a la liga. Y bueno, lo estuve hablando con la familia, ellos me apoyaron y lo vieron bien. A mí tenía un poco de curiosidad en un poco cómo funcionaba esto, porque en ese momento estaba muy, muy fuerte. Sí. Y bueno, pues al final me inscribí, fui pasando los filtros, las pruebas, y al final acabé entrando en el draft con Porcinos. Con Porcinos, que ahí sigues. Sí. Vale, entiendo que la experiencia en la Kings... Claro, yo ahora como me cuentas esta historia, dentro de lo que es que el fútbol te debe, pienso yo, como espectador puro, pienso... Igual el fútbol, dentro de la mierda que te ha dado en algunos momentos selectos, esto ha sido como una especie de... No es recompensa, pero lo veo como algo que al menos nos ha permitido seguir viendo a Óscar Coll en un nivel alto de fútbol. Sí, yo también lo siento así. Claro, yo lo veía de otra manera. Yo sin conocerlo pensaba que era un cambio de fútbol 11 a Kings sin más. Y no, hay un tramo que decides tú dejarlo. O sea... Sí, puede ser que sin la Kings League pues tuviera mayor frustración dentro, pero creo que la Kings League me ha devuelto un poco lo que en el mundo profesional no he podido conseguir. Entonces, bueno, creo que estoy viviendo una etapa muy bonita, la verdad, de mi vida, diferente, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, claro. pero creo que sí que la Kings League está siendo muy agradecida conmigo, también le estoy poniendo muchas ganas. Y me estoy sintiendo muy bien, así que... Luego hablaremos de la Kings League. Voy a hacer como un paréntesis en el fútbol 7 para seguir el del fútbol 11. Cuando a ti te llama Marcos, te dice el proyecto de Ronin, ¿a ti te brillan los ojos? O sea, te dices, ostras, esta no me la he visto venir. Bueno, hemos pegado un salto de tiempo, digo. Sí, pero... Así es verdad, hay un tramo de Kings League que... Pero... Vale, sí, ¿hay algún tramo de Kings League que se valore la posibilidad de volver al fútbol 11? Claro, no te lo he preguntado, pero vale. Tampoco se me pasó por la cabeza en el momento que terminé fútbol 11. Me sentí como una liberación dentro de ¿sabes? De desconectar, de relajarme, ahora estoy haciendo otras cosas, priorizar otras cosas, enfocar las cosas diferentes. Claro, tú tenías una presión añadida de decir, lo que ha apostado por el fútbol, decir ahora adiós, ¿no? Está bien complicado. Sí, no fue fácil. Tampoco es una decisión de hoy para mañana, pero sí que fue un poco muy meditada, muy o sea, con el paso del tiempo, ¿no? O sea, no fue repentino, tampoco creo que sea una persona de este tipo, ¿no? Que tome decisiones ya sé que no. De manera así. Aunque joda decirlo, no da la sensación de estar hablando con una persona de 25 años, ¿eh? O sea, es jodido, puede ser negativo en algún momento, pero no lo parece. No lo parece. Pero sí, no fue fácil y fue complicado, pero bueno, creo que era la decisión que tenía que tomar. O sea, si pudiese tirar atrás, creo que tomaría la misma decisión. Sí. Ya aprovechando que has vuelto a sacarlo, te voy a hacer una pregunta que creo que es delicada. ¿Tú has sentido en el momento que decides dejar el fútbol 11, que me dices que hay un tramo que te vas de viaje con tu familia y demás, ¿tú has sentido que le debías algo a tu familia? O sea, cuando tú pensabas de dejar el fútbol, la presión... que yo sé que ellos evidentemente no, pero tú por dentro tenías esa presión de decir estoy fallándoles, o eso no, gracias a, entiendo a yo sé que mucha gente la puede tener y
y más hoy en día porque hay algunos padres que lo pueden forzar, pero en mi caso mi familia nunca ha sido una presión para mí, o sea, siempre han estado a mi lado, me han apoyado, en los momentos complicados han estado a mi lado, pero no, o sea, no me han presionado ni me han forzado a hacer cosas que yo no sentía, ¿sabes? Ni decisiones, ni han tomado decisiones por mí, o sea, siempre el camino que he tomado lo he tomado yo. Y luego te han apoyado en la decisión que sea. Ellos han estado detrás mío, siguiéndome, y Perfecto. como los que más, pero no en ningún caso al revés, o sea, Ya. al revés. Vale, pues ahora sí que te voy a hacer el salto a Ronin, luego seguramente volvamos al apartado de Kings League. Cuando aparece Ronin, ¿cómo vives ese momento, esa llamada, ese contacto de... Bueno, en realidad no es llamada, porque la situación se dio en el Mundial de París. Vale. En el Mundial de París, yo comparto siempre habitación con Nadir en todas las competiciones que hemos tenido de la Kings League. Y bueno, tuvimos no reunión, pero sí una charla con Marcos en nuestra habitación, con Nadir y conmigo. Ostras. Y ahí esa charla tiene que ser buena. Y ahí nos contó un poco el proyecto y bueno, que contaban con nosotros y que podía ser un proyecto interesante. Y ahí un poco nos enteramos de la idea que tenía Ibai, ¿no? Y a partir de ahí pues ya fue muy natural, o sea, no tuvimos una conversación más tarde, en verano, y fue bastante fácil, o sea, no fue una cosa muy complicada. ¿Y tuviste ilusión por...? Sí. Yo siempre los contextualizo cuando hablamos Soriano, Aitor, incluso con Narcís, porque al final dices, vale, estamos en cuarta catalana, pero claro, tienes un bloque de jugadores extremadamente competitivo, de mucho nivel. Entonces entiendo que para vosotros el contexto de cuarta catalana igual es lo de menos, porque en el día a día no hay un nivel de cuarta catalana. Sí. A ver, yo ilusión tenía, está claro. Es verdad que yo cuando dejo el fútbol ni siquiera pienso que puedo reengancharme con un proyecto como este y menos en cuarta catalana. Pero ya te digo, o sea, he estado tan cómodo en Porcinos que un poco una cosa te lleva a la otra y con Marcos pues nos entendimos muy bien desde el primer momento. El proyecto la verdad que llamaba mucho la atención y a pesar de ser fútbol 11 el gusanillo no seguía ahí dentro, para que me entiendan, sí. no se había perdido, así que sí, creo que hice bien en aceptarlo. Sí. Seguro, te lo digo que sí, hombre. Eso seguro. Yo y todo el mundo que pueda ver ratos de Ronin y verte en el campo, alguna retransmisión, lo hemos dicho que da igual el pensar que vas a ver un partido de cuarta catalana que ver jugadores de la talla de Óscar Coy, Marpelaz, Nadir, Ricard Puyol. Al final es una maravilla veros en directo. Entonces, figura del entrenador, por lo que veo de ti, eres una persona que creo que necesita estar bien donde está para que vaya ligado a un buen fútbol, por así decirlo. Es decir, que tu felicidad es necesaria. El Óscar Coy actual está feliz. Está feliz. ¿Está feliz? Importante, sí. Siempre me lo han dicho, que soy una persona que transmite en el campo como está afuera. O sea, el entrenador se ha perdido conmigo, tío. Si en mi día a día pues no estoy cómodo... Se nota en el campo. Sí, se nota. Entonces, cuando tienes un mal día, también lo notarás, ¿sabes? Entonces, soy una persona que si disfruta, si está cómodo, si se siente a gusto, pues seguramente rinda. O sea, que ahora mismo Óscar Coy está en un momento de plenitud, vamos. Sí, no estoy en mi prime porque es verdad que bueno, la preparación física no es la misma que he tenido, claro. La alimentación pues tampoco. No está cuidada igual, pero bueno. Sí, a nivel competitivo pues es diferente y la dedicación es distinta. Sí, claro. Pero a nivel personal y profesional, la verdad que creo que estoy en un muy buen momento y me siento muy, muy afortunado ahora mismo, sí. Entonces, ya que te he tocado el tema de entrenadores y que ahora te pasaré al tema de Narcís, en tu carrera futbolística, 2-3 entrenadores que te hayan marcado, que igual pues yo tampoco los sitúe, pero que quieras tener
algunas palabras que yo pueda saber quiénes han sido, en qué momento y demás. Sí, te puedo decir, aquí tuve uno que se llama Javi, en el Junior, ¿Vale? que fue En la etapa plenamente formativa, ¿vale? que me empezaron a llegar las ofertas y el interés de diferentes equipos. Ese año pues disfruté mucho y aprendí muchísimo también con él. Y luego fútbol 11 tampoco. ¿No han dado con la tecla? No tanto como me hubiese gustado igual, pero he tenido grandísimos entrenadores. Hombre, no, seguro. Y... Yo hablo de como eso, ¿no? Lo que tú dices, vínculo de... Sí, a ver, por ejemplo, cuando estaba en Dinámica primer equipo con el Mallorca, por ejemplo, Vicente Moreno, que era el entrenador, pues se le veía que era un entrenador de primera división. Vale, sí, que lo O sea, notas. Sí, y aparte, bueno, también con él tenía buena relación. Y luego a nivel de Kings League, pues, bueno, pues está claro que con Narcís, pues es el que con el que más me he entendido y seguramente con el que tengamos más. O sea, Narcís lo podemos meter en... Sí. Vale. Yo creo que Narcís, aunque sea de la Kings League, que ahora sí que es verdad que estamos en fútbol 11, a veces lo pienso, digo, ostras, me hubiese gustado en la mejor etapa, claro, haberme encontrado en Mallorca o seguro que a él Leganés, también le hubiera encantado. Pero bueno. Su sueño también es llegar a primera división, sí, nos lo dijo. Sí. La vida ha decidido que nos tenemos que encontrar en Porcinos y en Ronin, así que hay que disfrutarlo mientras dure, sí. ¿Alguna peculiaridad de Narcís a la hora de...? Le hemos preguntado a algunos jugadores que, claro, al final estáis muy expuestos, los insights, hay un trato individual que muchas veces la gente desde fuera puede criticarlo y demás. Pero desde dentro, ¿cómo vivís el conocimiento de Narcís? A ver, Narcís, yo la verdad que es... No, tú tira, esto no pasa nada, sí, adelante. Con Narcís ya te digo, creo que tiene muchísimo conocimiento a nivel de fútbol, a nivel de ganas, de intención, de... convencimiento del jugador es fundamental, es muy bueno, y a nivel de gestión de grupo también. Y luego a nivel de más táctico, más de entendimiento del juego, creo que somos muy, muy iguales. Entonces hay muchos momentos que nos entendemos con una mirada y ya sabemos lo que está pensando cada uno, ¿sabes? O sea, con Narcís es muy así. O sea, creo que es un entrenador muy completo, evidentemente con capacidades mucho mayores de las que claro, de las que estamos ahora en cuarta catalana, pero sí, muy completo. Luego a nivel humano, pues también es una persona que es sincera, se puede hablar de todo siempre, no tienes ningún problema con él, y luego que también sabe tratar un poco cada jugador según su carácter. De manera personal, es fundamental también eso, sí. Y creo que eso también es un punto que... Para sacarlo mejor que le beneficia mucho. Sí. ¿Tú crees que Narcís lo podemos ver en unos años? Hombre, yo creo que cualidades y capacidad tiene. Ojalá, yo me alegraría mucho de que pudiera crecer y que pudiera pues también lograr sus objetivos, sus sueños, que al final... aunque tuviéramos que separar nuestros caminos, pues si es para que fuese feliz y pudiese conseguir sus objetivos, pues... Y ahora nos vamos a meter en el vestuario de Ronin. Claro, yo cuando empezaba a hacer las entrevistas estas cortas que hacemos, muchas veces les preguntaba, bueno, ahora que ya ves al grupo, ¿qué jugador es el que más te ha sorprendido? ¿Quién te ha llamado más la atención? Muchas veces salía tu nombre. Pero claro, Óscar Coll pues también tiene la visión propia. Entonces, del grupo que se ha formado en Ronin, hay 2-3 jugadores que me puedas decir, ostras, pues mira, yo no me esperaba el nivel de este jugador. Evidentemente, pues a lo mejor dices, no, Ricard Puyol ya lo puedo saber, lo puedo intuir por la carrera que tiene, pero que te haya sorprendido gratamente. A ver, más o menos los conocía a todos, claro, por la Kings League. Es verdad que la gente nueva que llegó no tenía tan vista, pero seguramente te diga los mismos nombres. Ricard Pujol también me parece un grandísimo jugador. Nadir
que también me entiendo mucho en el campo, también me parece muy completo y seguramente también pudiese haber llegado más lejos de lo que ha hecho. Luego Pelaz, también su carrera también seguramente lo demuestre, pues tiene unas condiciones muy buenas, tanto físicas como técnicas. Y luego que me hayan sorprendido, pues Dani Pérez, por ejemplo, no lo tenía tan controlado y me parece un portero completísimo con los pies, agilidad, de agilidad, de rapidez, de velocidad, o sea, me parece muy, muy, muy bueno. Y luego jugadores que hayan mejorado y que, bueno, que llegasen con unos conceptos y hayan crecido, la evolución en este tiempo. Sí, que hayan tenido mayor evolución, pues podría ser seguramente Josemi. Sí, lo decís mucho, lo de Josemi, es verdad. Sí. Que cada vez entra más y que Narcís ha dicho incluso que puede merecer más minutos. Sí, es un titán, presionando, es está loco perdido, presionando. Sabes que va a dar el 100% siempre que se va a partir la cara por el equipo y ahora le están acompañando los goles, que también es algo muy, muy importante, pero el trabajo diario y las ganas que le pone, pues son muy importantes también. Entonces, vale, del vestuario ya nos salimos y ahora vamos a intentar echar una vista al futuro. Con 25 años, Óscar se puede ver 2-3 temporadas más adelante creciendo con Ronin. Ya no te hablo de porcinos, porque la Kings League igual pues tiene una variabilidad que es muy cambiante, pero Óscar estando como está ahora, se podría ver en 2-3 años. Sí, hombre, mi intención ¿Te haría ilusión? Sí, mi intención es ir de la mano del proyecto y llevarlo lo más arriba posible hasta que mi cuerpo... Le tienes estima a las cabezas del proyecto, entiendo, ¿no? A Marcos, Ibai... Sí, mucho. Aparte, bueno, fueron los que confiaron conmigo desde el primer momento, seguramente en un momento que yo, pues bueno, tenía una situación no complicada, pero me dieron la oportunidad de volver a reencontrarme conmigo mismo y a nivel de agradecimiento, pues estoy muy agradecido con ellos. Sé cuál es la manera de trabajar aquí, estoy muy a gusto, me demuestran muchísima confianza y habláis muy bien de Marcos, habláis maravillas todos. Sí. Es como el enlace que tiene a lo mejor el grupo, al final, ¿no? A nivel humano creo que es muy positivo, o sea, siempre te pueden ayudar en lo que puedas, o sea, si te pueden echar una mano, pues te ayudan, entonces a nivel humano también estoy muy... No, eso suma mucho. Ojalá que puedas ir de la mano con el proyecto y veamos a Ronin pues, temporada tras temporada evolucionar y crecer, y no es fácil, pero bueno, que quedan 2 años que igual vemos evidentemente el objetivo es ascender cada temporada hasta que la cosa se complique ya primera catalana y demás, pero estaría muy bien que veamos un grupo de jugadores que evidentemente no se puede mantener la totalidad, pero que podamos identificar a Ronin. Pregunta de actualidad. Ahora se os ha ido Guti, que creo que es una pieza muy importante. Incluso no es algo que diga yo, sino que Narcís en algún inside lo ha dicho, que ha pedido que 2, 3, 4 jugadores den un paso adelante. Te puedo preguntar si eres uno de los que ha buscado Narcís responsabilidad a nivel grupal. Sí, es verdad que la marcha de Guti es difícil suplirla porque era un todoterreno, o sea, una persona también muy responsable, muy comprometida, muy madura. Entonces, es difícil suplir su presencia, pero un poco entre todos pues intentaremos echarlo lo menos posible. Sí que es verdad pues que, entre todos, entre Ricard, Aitor, yo, Nadir, pues intentaremos que no se que esa figura, ya, está claro. Guti se ha ido porque tenía una oferta irrechazable, pero Óscar creo que también tenía ofertas, nos lo podéis confirmar o no, pero creo que también podían ser buenas ofertas de Brasil. Sí, llegó una de Alemania y una de Brasil.
Es verdad que, bueno, pues a nivel económico eran seguramente muy atractivas, pero bueno, al final creo que valorando todo y... O sea, ¿llegó un momento que te lo pensaste? Tenía que ser muy suculenta. Sí. No, yo siempre digo, mi padre es empresario y siempre me ha dicho que tienes que escuchar a la otra persona, siempre, que no pierdes nada. Entonces eso es un poco lo que intento yo llevar a mi vida, escuchar, no perder nada y oye, si te interesa, pues te lo puedes pensar y si no, pues rechazar. Y en este sentido, pues bueno, sí, recibí la primera oferta de Alemania y luego la siguiente de Brasil. Y es verdad que a nivel pues, económico eran seguramente bastante más atractivas que las condiciones de aquí, pero creo que en la vida hay muchísimas otras cosas que hay que tener en cuenta y que me han hecho pues Qué bonito, quedarme con el proyecto, sí. Supongo que tiene que ser valorado a nivel interno, o sea que top. Queda poquito de entrevista, nos vamos a centrar ahora ya en lo último en porcinos. Split número 6, con plaza en el Mundial. El objetivo entiendo que de porcinos es que Ronin también dé la mano en el tema de entrenamiento, de puesta a punto y demás. El objetivo es que en porcinos se compita a tope, ¿no? Sí, a ver, los objetivos están claros. Ascender con Ronin es uno de ellos, seguramente el más importante y el que un poco más prioridad le damos, ¿vale? Está claro. Y luego todo lo que podamos ganar y luchar con porcinos, pues lo intentaremos. Venimos de hacer una buena copa, de ganarla. Sí. Y bueno, empezamos un split, que es verdad que porcinos no tiene ninguno, y es un buen reto para intentar cambiar, ¿no? esta dinámica e intentar conseguir el primer split de porcinos. Luego sabemos que tenemos una plaza asegurada en el Mundial, que eso nos puede dar bastante tranquilidad durante la temporada de split. Y luego en el Mundial, pues siempre que hemos ido hemos hecho un gran papel. Esperemos que vuelva a ser así. Ojalá que sí. A nivel interno del equipo de porcinos, ¿es muy necesario que compitáis como competís con porcinos por lo que a lo mejor en los partidos de Ronin os pueda faltar en ciertos momentos? Porque es complicado para vosotros, por mucho que Narcís lo intente, tú si en el minuto 20 vas 4-0, hay ciertas cosas que tú inconscientemente no es que dejes de hacerlas, pero igual en un balón dividido contra un chaval que está jugando el partido de su vida, ¿me entiendes por dónde voy? Entonces es importante, ¿no? Para porcinos esa competitividad del fin de semana, ¿no? Sí, es lo que nos da un poco de vidilla, porque, bueno, no es para ir de sobrado, pero es verdad que los partidos en cuarta catalana, pues más o menos nos estamos sacando todos con bastante buen resultado. Solvencia, sí, claro. Y es verdad pues que en la Kings League te da un poquito más de competitividad, de nerviosismo, de un poco de esas sensaciones de competir un poco más intensas, pero lo importante es que en los sitios hagamos un gran papel y saquemos los partidos. Pues estamos llegando al tramo final. En esta serie a ti te ha traído aquí Aitor, luego evidentemente tú has aceptado y nos has bendecido la serie. La pregunta que siempre hay un jugador, el que viene antes, hace una pregunta al siguiente. Y Aitor, la pregunta que te hizo es que cuál es el mejor sushi que haya sido. Entonces, pues ¿de restaurante o de pieza? No, de restaurante. De restaurante. Que iba al fútbol, ahora mismo. Pues puede ser el Parco de Barcelona. Parco de Barcelona. No sé si lo conocéis, pero no, muy recomendable. Apuntado queda. Hay que apuntarlo. Apuntado queda. Pero es para ocasiones especiales. Vale, importante. Sí, vale. Sí. No hay problema. Y entonces ahora pues te toca a ti invocar al siguiente, que pues, tú decides y tendrás que pensar una pregunta, lo que tú quieras. Una pregunta así un poco más... Eso ya tú decides. Nombre y pregunta. No lo sé, ahora... A ver, nombre... ¿No lo traes pensado de casa? No, que va. A ver a quién no nos vas sé a qué traer. te puedo decir. Algo así un poco más así un poco más... Tú lo que tú quieras, tú puedes preguntar lo que quieras.
Tú conoces Me- los me- entresijos de... Sí, no, hacer pipí de pillo sentado. Ostras, esta... Y esta se la haremos a quién se la podemos hacer. ¿Tienes alguna preferencia? A mí me da igual. Se la haremos. Luego tiene que aceptar, evidentemente, o sea que, claro, no hay jugadores más o menos, o sea, contigo pues he hablado poco, realmente, entonces no sabíamos si, pero bueno, también a Aitor le digo, oye Aitor, empújamelo, Ya. pero Ya. al final tú conoces el vestuario y tú decides a quién puedo molestar más o menos. Te diré a Marc Pelaz. Marc Pelaz. Porque creo que tiene una historia también que contar y que abrirse y creo que puedes sacarle... Timidín, ¿le llamáis? Sí, creo que puedes sacarle buen contenido también a Me Marc. gusta. Y a Marc Pelaz le vamos a preguntar si me ha sentado de pie. Sentado de Fantástico. pie. No, la verdad que es... Hay que va, contestar, perfecto. hay que contestar. Al más tímido le vamos a preguntar cómo mea, entonces Exacto. está genial. Pues Óscar, súper agradecidos. Espero que hayas disfrutado de la charla, que al final lo que pretendemos es que pueda la gente conocerte Sí. y que te abras y que es eso, contenido de un jugador que para mí es top y que nos bendice de momentos cuando vamos a veros, ya sea en el Cupra o en Ronin. Muy bien, pues mira, ya para acabar, te Sí. he traído una sorpresa. ¿Vale? Es una camiseta de porcinos, que la enseñamos por aquí. Sí, muy tanto. Esto es categoría, ¿eh? Sí, la podemos firmar si quieres. Tú dirás. Y luego, pues si quieres sortearla, pues la puedes sortear entre los seguidores, Por supuesto. o lo que tú creas Por conveniente. supuesto. Lo que vamos a hacer ahora es... no la vas a firmar en este vídeo, sino que la vamos a hacer Haremos después otro. así el vídeo Vale. que quede como la firma. Vale, Y pues súper aquí está. agradecido. La camiseta la firmaremos ahora y luego pues ya la sorteas. Y nada, por mi parte, pues un placer. Es verdad que me cuesta un poco abrir. No te expones, ¿no? A redes sociales y demás. No, soy más bien introvertido y... ¿Has estado bien? Sí, ¿Te ha he gustado? estado muy cómodo, te doy las gracias por la invitación y nada, darte la enhorabuena a ti también por Hostia. todo el contenido que estás haciendo, que al menos los jugadores y seguramente la gente que te esté viendo pues también lo tenga mucho en cuenta y nada, pues seguiremos creando contenido de la mano de Kellyan. de Kellyan Que me han chivado que te pensabas que me llamaba Kellyan. bueno, varios del equipo. Varios del equipo, Varios sí. del equipo. Yo creo que con esta entrevista Sí. ayudaremos a varios Me llamo Rubén. ¿no? a notificarles Ya, que ya, sí. está claro. Pues Pues nada, oye, un placer estar contigo. encantado y a seguir disfrutando de tu Claro fútbol. que sí. Así que nada, chicos, Óscar Coy, una bendición para el fútbol. Un abrazo, muchas gracias.